Bienvenidos nuevamente. En el video anterior conocimos la filosofía kantiana, es decir, la teoría del conocimiento que nos proponía este señor nacido en Königsberg que vemos aquí. Pero en el presente video vamos a estudiar una parte que no hemos desarrollado, es decir, la ética kantiana, siendo una de las grandes tradiciones éticas, si se quiere, de la modernidad. Muy bien. Kant expone su teoría ética en su famosa obra Crítica de la razón práctica, Crítica de la razón práctica y también en otra obra muy conocida llamada Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero vayamos ya mismo a conocer qué opina Kant y qué nos cuenta en su ética. Primero, Kant dice que la ética, toda ética, debe ser formal. ¿Qué quiere decir con que toda ética debe ser formal? Es decir, debe ser universal y racional. Debe ser una ética válida para todo el mundo. Debe estar vacía de contenido, dice. No nos debe decir qué es lo que debemos hacer, sino cómo hemos de actuar y además no nos debe mostrar algún fin a perseguir, como lo hacía Aristóteles, por ejemplo, con la felicidad, en donde el fin del hombre era la eudemonía, es decir, el logro de la felicidad. Kant dice que un hombre, vamos a pasar ya a nuestra próxima pantalla, dice que un hombre actúa moralmente, un hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber, cuando lo hace por deber. Por eso a la ética kantiana se la va a conocer como deontológica o se la va a denominar como deontológica por ser una ética del deber. Ahora bien, el deber es, como dice Kant, la necesidad de una acción por respeto a la ley. Vamos a ubicarlo aquí. La necesidad de una acción, dice Kant, por respeto a la ley. Es decir, someterse a la ley, que yo como persona me someta a la ley por respeto a ella. Pero sigamos indagando un poquito más con respecto a esto del deber, a esto de que un hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber. Porque Kant nos va a hablar de tres tipos de acciones. Y atentos con esto porque es muy importante. Dice que están las acciones contrarias al deber. Acciones contrarias al deber. Dice que por otro lado están las acciones conformes al deber. Acciones conformes al deber. Y también nuestro amigo Kant nos va a decir que están las acciones por deber. Acciones por deber. Es decir, que son las que poseen valor moral. Las que poseen valor moral. Y recordemos, porque en filosofía siempre hay que volver a las premisas anteriores, recordemos que todo hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber. Pero para poder comprender esto, tomemos el ejemplo clásico que utilizan los profesores de filosofía para hablar de estas acciones contrarias al deber, conformes al deber o acciones por deber. Tomemos entonces el ejemplo, pobrecito, de la persona que se ahoga en un río, que es un amigo que yo me entero que habló mal de mí.
Si yo veo que esa persona se ahoga y no lo salvo porque me enteré que ayer habló mal de mí, estoy obrando según Kant por inclinación. Obro por inclinación. Contrario al deber. Contrario al deber porque me estoy vengando. Entonces, recordemos que si yo veo que esa persona se ahoga y no lo salvo porque me enteré que habló mal de mí, estoy obrando, según Kant, por inclinación contrario al deber. Pero si salvo a esa persona, vayamos ya al segundo caso, estoy obrando acuerdo al deber y por inclinación mediata. Obro de acuerdo al deber y por inclinación mediata, nos dice nuestro amigo Kant. ¿Cómo entendemos esto o por qué? Porque lo salvo para poder luego increparlo y pedirle que me pida disculpas, por ejemplo. Esto sería desde un punto de vista ético, dice Kant, un acto neutro. Es decir, no es bueno ni malo, porque en realidad yo lo salvé y está bien, después le voy a ir a pedir a mi amigo que me dé explicaciones de por qué habló mal de mí, pero digamos que es un acto de acuerdo al deber por inclinación mediata. Ahora bien, si esa persona es mi amigo y lo quiero sin importarme nada de lo que pase o lo que diga, por ende, voy y lo salvo. Es decir, actúo por deber e inclinación inmediata. Actúo por deber e inclinación inmediata. ¿Y por qué estamos diciendo que actuamos por deber y por inclinación inmediata? Porque la persona que salvo es mi amigo, es decir, la persona que yo quiero, como estoy remarcando, y por lo tanto no es un medio, sino un fin. Pero este también es un acto neutro, nos dice Kant. Ahora bien, si esa persona es un desconocido para mí completamente, pero lo salvo, contrariando mis inclinaciones, estoy actuando por deber. Actúo por deber, nos dice nuestro amigo Kant. Este es el único caso en el que Kant considera que un acto es moralmente bueno. Un acto moralmente bueno, porque no actúo ni por inclinación mediata ni inmediata, sino que es un actuar desinteresado, es un actuar por deber, un acto moralmente bueno. El valor moral, vamos a hacer un espacio aquí, vamos a dejar así. El valor moral, dice Kant, o si se quiere, el valor moral de una acción, mejor dicho, radica en el móvil que determina su realización. Es decir, cuando este móvil es el deber, tiene valor moral. El principio por el cual se realiza un acto es llamado por Kant máxima. Y aquí vamos a tener una de las máximas entonces. Esta máxima es el principio por el cual realizo un acto. Principio por el cual realizo un acto. Y prestemos atención. Vendría a ser el fundamento de todo acto esta máxima. Esto se expresa en lo que se denominó para Kant imperativo categórico. Imperativo categórico. La máxima o el imperativo categórico más importante en la filosofía kantiana, o uno de los más importantes, es este que estamos señalando. Obra de tal modo que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, que aquello que yo hago quiere al mismo tiempo que se torne ley universal. Este imperativo es como una regla para medir
nuestros actos. Regla para medir nuestros actos. Debemos entenderlo así, como una regla para medir nuestros actos. Entonces, para Kant, obramos moralmente solo cuando podemos desear que nuestro acto sea válido para todos o que nuestro deseo sea válido para todos. Este imperativo nos dice cómo hay que actuar, nos permite evaluar, dice Kant, nuestras acciones y ver si éstas son conformes o no al deber, recordemos como veíamos minutos antes. Nos queda un tema más. ¿Qué es lo bueno para Kant? ¿Qué es lo bueno cuando nosotros nos preguntamos qué es lo bueno? Para él lo bueno o lo absolutamente bueno es la buena voluntad, dice. La buena voluntad. El deseo de hacer siempre, dice, las cosas de la forma adecuada. El deber entonces siempre es un fin en sí mismo. Muy bien, esto ha sido la ética kantiana de forma resumida. Claro está que la filosofía es muy extensa y requiere de mucho estudio, pero es bueno acercarse de esta forma para conocer las premisas principales. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y sigamos viendo juntos nuestros videos de filosofía.